Monográfico sobre alergias estacionales, esa situación tan incómoda en la que se encuentra muchísima gente, sobre todo en primavera, pero también en otoño cuando hay polen, polinización, cuando hay floración excesiva. Todo tiene una causa, todo tiene un remedio, es simplemente educar a nuestro sistema inmune. Así que vamos a ver en este monográfico esas causas, cómo podemos ir solucionándolo con el método de RI y además añadir un tratamiento complementario para, bueno, ir reeducando este sistema inmune y para ir mitigando un poco la sintomatología sin tener todos los efectos secundarios que nos lleva, pues que nos trae la medicina convencional. Así que tenemos una presentación que voy a compartir. Pues ahí tenemos todos los síntomas, cómo se manifiestan en una alergia. Congestión nasal, al final se acaba produciendo una inflamación como respuesta a ese alérgeno y bueno, pues nos produce esa dificultad para respirar por la nariz. Los estornudos es una manera que tiene nuestro organismo de tratar de expulsar el alérgeno. La picazón de la nariz, garganta y ojos, esa irritación está causada directamente por el alérgeno. Ahora vamos a ver por qué se produce. También puede haber una forma de expulsarlo, que es mediante la secreción nasal. Por eso también esa secreción es más líquida para que esa expulsión sea más rápida. Se nos va a producir enrojecimiento y los ojos llorosos por ese contacto directo. Y también puede haber falta de energía y malestar general. Por ese problema a la hora de respirar, esta incomodidad hace que no se produzca un buen descanso por la noche y esto al final acabaría a la persona produciéndole esa falta de energía y malestar. Y bueno, pues esto también se puede complicar en personas que tienen patologías respiratorias como el asma, la bronquitis, la enfermedad obstructiva pulmonar crónica o cualquier tipo de insuficiencia respiratoria. Bueno, el diagnóstico de las alergias estacionales, que no lo hemos comentado, generalmente se realiza mediante pruebas de alergia específicas que son cutáneas, se hacen a través de la piel, también alguna de análisis de sangre, y ahí en la piel ponen todos esos posibles alérgenos para ver cuál es el que reacciona y ver realmente pues cómo aplicar un tratamiento más específico. Pero vamos a ver qué es la respuesta inmune. Y es que cuando una persona alérgica inhala esas partículas de polen o cualquier otro tipo de alérgeno presente en el aire, pues el sistema inmune lo que va a hacer es identificar incorrectamente estas partículas y las identifica como una amenaza para el cuerpo. Eso no sucede en una persona que no tiene ese tipo de alergia. Así que es un problema específico del sistema inmune de la persona, no es un problema del alérgeno. El proceso comienza cuando el polen está entrando en contacto con células que son especializadas del sistema inmune y que se encuentran en esas mucosas. Ahí están, por ejemplo, los linfocitos T y los linfocitos B. Estos van a liberar citoquinas inflamatorias. Esas citoquinas inflamatorias se liberan siempre que hay una respuesta del sistema inmune. Pero estas citoquinas no son las que producen esa congestión, ese picor en la piel. Las citoquinas lo que producen, si esa inflamación es muy prolongada, pues lo que producen es una inflamación crónica de bajo grado. Estas citoquinas inflamatorias en realidad es una llamada a otro tipo de células del sistema inmune que son como más especializadas. Lo que van a hacer estas células reaccionan más despacio ante cualquier agresión, pero cuando reconocen al agresor ya tienen el código para que en la siguiente exposición haya una respuesta más rápida. Por eso la persona que comienza a tener un proceso alérgico le resulta muy difícil volver otra vez a revertirlo. Entonces, estas células, que son los eosinófilos, los mastocitos, los basófilos, lo que liberan es una sustancia que se llama histamina, que se encuentra también en las mucosas, ojos, garganta y piel. Esta histamina, cuyo objetivo es expulsar el alérgeno, pues se produce y se almacena en estas células que ya hemos visto, los mastocitos, basófilos, eosinófilos, y se encuentran en muchísimos tejidos, en la mucosa, en la piel, en los ojos, por supuesto.
Y bueno, pues los efectos fisiológicos que producen esa histamina es la vasodilatación, por ejemplo, que aumenta el flujo sanguíneo en la zona afectada y esto lo que produce es ese típico enrojecimiento, hinchazón en la piel o también en la nariz que parece como que la tenemos inflamada por dentro, ¿no? También hay un aumento de la permeabilidad en los vasos sanguíneos, que esto permite que el líquido y las células inflamatorias se filtren hacia todos los tejidos. Es una forma de llegar de manera más rápida y esto también puede producir una hinchazón y un edema en la zona. También hay una estimulación de las terminaciones nerviosas y ahí lo que se produce es esa sensación de picazón, el dolor en la piel, en las membranas y también hay una contracción de los músculos lisos que son los que nosotros no podemos controlar con el movimiento y pues esos músculos lisos están en los bronquios. Cuando hay una contracción de los bronquios, lo que hay es una mayor dificultad para respirar. El bronquio está como más cerrado. Pero también esa contracción se puede producir en el intestino, porque la histamina no se libera solo en los procesos alérgicos. Puede haber en los procesos alérgicos al polen, puede haber una subida de histamina ante, por ejemplo, un parásito. Y ahora vamos a ver sobre todo qué es lo que causa la alergia, pero no solo a nivel ocasional, sino cuáles son las causas más profundas en nuestro organismo y que nos han llevado a ese desequilibrio, esa reacción excesiva del sistema inmune. Pues aunque veamos que es una reacción exagerada del sistema inmune, esto responde también a un sistema inmune que puede ser que esté debilitado. Y esa debilitación se produce en lo que se denomina la inflamación crónica de bajo grado, cuando nuestro sistema inmune, por una exposición continua a cualquier tipo de tóxico, como por ejemplo puede ser ante un metal pesado, un parásito, o si tenemos un exceso de permeabilidad intestinal, que están saliendo esos tóxicos por el intestino, eso acaba produciendo un agotamiento del sistema inmune y también este sistema inmune ya por agotamiento no reconoce correctamente las sustancias que no son tóxicas y acaba reaccionando desproporcionadamente. Una baja exposición a esos elementos que nos producen alergia, si vivimos en una gran ciudad con todo muy limpio, no tenemos nunca contacto con esos alérgenos, cuando llega ese momento, sí que nuestro sistema inmune no está entrenado para ello. Nuestro sistema inmune está preparado para estar entrenado continuamente y tenemos que estar en exposición a todos esos tóxicos, alérgenos, incluso patógenos. Entonces es normal que se pueda producir esto. Como seguramente hayáis comprobado, gente que vive en la naturaleza en general no tiene nunca problemas de este tipo. Es gente que vive en la ciudad que se les pues un poco junta, que están en una zona de alta polución, que no hay esos elementos durante nada más que en una época muy determinada que vienen por el aire y que además, pues en las ciudades, por ejemplo, se plantan especies de árboles y de arbustos que no corresponden con la zona, con lo cual también nuestro sistema inmune no está entrenado para ello. Cualquier factor que pueda alterar el sistema inmune, pues ya hemos visto, por ejemplo, todos los problemas intestinales, ya que el intestino es una gran parte de ese sistema inmune, pero también un problema de desequilibrio en el sistema nervioso, un sistema nervioso simpático sobreexcitado todo el día, cuando nuestro sistema nervioso parasimpático no está actuando, pues nuestro sistema inmune tampoco está realizando una correcta función. Y, por ejemplo, también los ritmos circadianos que estén en desequilibrio por un exceso de exposición a la luz azul, el no estar expuestos al aire libre, esto va desequilibrando nuestros ritmos circadianos. En alimentación también alta en productos procesados y en ácidos omega 6 que son proinflamatorios. No son proinflamatorios de por sí, pero si hay un exceso de desequilibrio entre ácidos omega 6 y omega 3, sí se produce esa inflamación. Tiene que haber un equilibrio correcto. Y en las dietas hoy en día, pues hay pocos ácidos omega 3 y demasiados ácidos omega 6 que están contenidos en alimentos procesados que lleven aceites de semillas refinados y en azúcares.
La disbiosis intestinal, parásitos, exceso de cándidas que acaban produciendo también un exceso de permeabilidad intestinal, son esos motivos que comentábamos antes que también podrían estar desequilibrando ese sistema inmune. La vitamina D es en parte la que también modula el equilibrio ahí en nuestro sistema inmunológico y nos encontramos en una situación en la que la mayoría de la gente tiene bajos niveles de vitamina D. También producida esa baja vitamina D no porque no haya suficiente exposición, que también la hay, sino pues al uso de protectores solares, gafas de sol, el no tener una flora bacteriana equilibrada porque no se va a producir vitamina K2, que es fundamental para la absorción de la vitamina D. Y el tener metales pesados se ha comprobado que nos hace más sensibles y tendentes a padecer cualquier tipo de alergia. En la alimentación podemos estar también tomando demasiados alimentos proinflamatorios que favorezcan que tengamos una reacción excesiva ante esos alérgenos. Y esos alimentos proinflamatorios son las carnes, lácteos, gluten, fritos, yo creo que los que todos conocemos, grasas hidrogenadas y transgénicas, procesados, conservas, azúcares, alcohol. Todos estos alimentos son proinflamatorios. Pero también, lo que comentábamos antes de las histaminas, hay alimentos que llevan un alto contenido en esas aminas o que favorecen que se produzcan más histaminas y ahí están pues los crustáceos, pescados, quesos curados, embutidos, dentro de los frutos secos, las nueces, hay también algunas hortalizas, seta, champiñón, aguacate, garbanzos, y ahí tenemos la harina de trigo que ya estaba incluida como proinflamatorio, y la col, cuando está fermentada en forma de chucrut, también libera más histamina. ¿Quiere decir que no podemos comer estos alimentos nunca? Pues no, porque, por ejemplo, pues la espinaca, la seta, el champiñón o el aguacate, en un momento dado, pues claro que, por supuesto, están dentro de una dieta saludable, pero cuando tenemos un exceso de histaminas, tal vez tenemos que restringirlos hasta encontrarnos un poco mejor. Podríamos aquí para evitar un poco todas estas histaminas. Vamos a ver ahora sustancias, complementos, suplementos, pero dentro de la alimentación, por ejemplo, en una alimentación antiinflamatoria, no deberían faltar los ácidos grasos omega 3. Todas las fuentes que son semillas de lino molidas en casa, aceite de lino, de primera prensa en frío, semillas de chía, etcétera. También la cúrcuma es una especia que nos puede ayudar como antiinflamatorio. Y vemos pues nutrientes esenciales que necesitaríamos en el día a día. La vitamina C, que está altamente contenida, por ejemplo, en pimientos rojos, en germinados, en brócoli, en todos los cítricos, en frambuesas, en arándanos. Vitaminas del grupo B que van a regular también el sistema nervioso, en semillas germinadas, en cereales integrales sin gluten, en levadura nutricional, en legumbres también. La vitamina A, que los carotenos, que es un tipo de vitamina A, protegen los tejidos y las mucosas. Ahí tenemos la zanahoria con su piel, que tiene un alto contenido en vitamina A. Deberíamos incluir ese jugo de zanahoria todos los días. La vitamina E, que también es un antioxidante muy importante para ir mejorando de todas estas alergias, que lo vamos a encontrar en el perdón, en las semillas de girasol, en los guisantes, en los espárragos. Y en cuanto a minerales, pues el zinc es uno de los minerales que más modulan la respuesta inmune y este se encuentra, por ejemplo, en el apio. Y dentro de otras sustancias que se llaman flavonoides encontramos la quercetina, que es un bioflavonoide que está presente en todos estos alimentos que indicamos aquí, manzana, cebolla, avena, en las coles, por ejemplo, la col verde en fermentada no la utilizaríamos, pero las coles en general sí, el cacao puro, el trigo sarraceno. Pues esto va a hacer frente a una secreción excesiva de histaminas. La quercetina tiene ese poder de reducir esas histaminas. Y aquí pues deberíamos incluir también los ácidos omega 3 y algún especia antiinflamatoria como puede ser la cúrcuma.
Como recomendaciones especiales a nivel general, optimizar la vitamina D. Para esto tendríamos que hacer una exposición al frío en invierno si vives en una latitud en la que no hay radiación ultravioleta en invierno. Esto sucede en las latitudes de 40 hacia arriba y de 40 hacia abajo, depende de en qué hemisferio nos encontremos. En los meses de invierno, ahí va a ser difícil que tengamos luz ultravioleta del sol, con lo cual no vamos a obtenerla. Pero la naturaleza nos ha dotado de herramientas para poder obtener esa vitamina D y eso sería mediante la exposición al frío, que luego nos va a permitir que en verano podamos obtener esa vitamina D cuando sí hay luz ultravioleta. Así que tenemos que hacer una exposición un poquito más al frío, adaptarnos a ese frío, no estar en casa metidos a 23 grados siempre en invierno. En casa, por supuesto, no vamos a estar a 0 grados, pero cuando salgamos fuera, pues intentar realizar alguna actividad física que nos hace exponernos al frío, pero que no, no vamos a estar parados congelados. Entonces, es una forma de hacer que nuestro organismo se vaya educando y luego podamos obtener la vitamina D. En algunos casos podríamos también utilizar la suplementación, por supuesto. El grounding, que modula el voltaje de la membrana celular. Y es que la ciencia ya ha descubierto que ese voltaje que tiene la membrana celular, si se modifica, produce alteraciones y no está exento el sistema inmune de ello. Así que el magnetismo y los electrones que nos regala la Tierra cuando estamos en contacto directo con la Tierra es una forma de modular ese sistema inmune e irlo reeducando. También esa exposición a la Tierra directamente va a neutralizar radicales libres superprooxidantes que se van a estar produciendo cuando hay esa reacción alérgica y esa inflamación. Deberíamos tener un contacto directo con la naturaleza progresivo, no estar todo el invierno metidos en casa y de repente el día que hay una floración salir fuera. Deberíamos tener ese contacto con la naturaleza, si es posible a diario, si vivimos en una ciudad, al menos 1 o 2 veces a la semana, para que cuando llegue el momento en el que hay una floración, pues que también nuestro sistema inmune haya ido estando un poco en contacto a todos esos elementos. Y sería también pues recomendable en un momento dado, porque hasta que nosotros recuperemos esa modulación del sistema inmune, puede ser que necesitemos un, algún tipo de filtrado en casa para esos días de fuerte floración, polinización, pues que podamos estar en casa de una manera confortable y no nos afecte demasiado. Y viviendo en una ciudad, sobre todo, que hay muchísimos tóxicos, sería recomendable también. ¿Cuáles son los complementos y suplementos que podremos utilizar para la alergia? Pues aquí tenemos una lista, no los vamos a utilizar todos, pero para conocerlos, la vitamina C, que reduce las concentraciones de histamina en sangre, y el aceite de comino negro, que también se llama Nigella sativa, que tiene un perfil muy característico de ácidos grasos que estabiliza las membranas celulares para ejercer una potente acción antihistamínica. La quercitina también nos va a ayudar en esos síntomas, reduciendo las cantidades de histaminas que está produciendo el organismo, al igual que el champiñón del sol. Es un hongo que también va a regular ese sistema inmune y la producción de histaminas. El reishi, otro hongo que se llama también hongo ganoderma, que modula la producción de histamina. ¿Cómo vamos a enfocar el método de RI con una alergia? Pues por supuesto es muy importante aplicar el método de RI porque ya hemos visto que las causas de que nuestro sistema inmune no esté en correcto equilibrio, pues pasa por una inflamación crónica de bajo grado, un desequilibrio en el sistema nervioso, una posible permeabilidad intestinal o que tengamos parásitos, cándidas, etcétera. Nuestro intestino es eje de regulación de todo el sistema inmune. Así que equilibrio del sistema nervioso que va a hacer que nuestra respuesta inmune sea más efectiva. Una correcta permeabilidad intestinal, que para eso pues tendremos que liberarnos de parásitos, cándidas, tendremos que regular también nuestro fuego intestinal, nuestro fuego digestivo. Habrá también que liberarse de metales pesados.
el tener una flora bacteriana intestinal equilibrada. Eso pasa por vivir en una mucosa limpia, en la que no hay esos parásitos, ese exceso de cándidas. La regulación del fuego digestivo que está en los ácidos gástricos y biliares, que también forman parte de ese equilibrio intestinal. Si nuestro hígado no tiene una correcta función, no va a poder metabolizar muchas de esas sustancias, y también la respuesta inmune va a ser peor. Y salir de esos metales pesados, que aparte de que pueden estar afectando a todos estos órganos directamente, nos hacen más sensibles a todas las alergias y mantienen a nuestro organismo en una inflamación crónica de bajo grado. Y aquí tenemos una pauta de tratamiento que podríamos seguir. Pues, por ejemplo, a diario. Esto lo podríamos hacer desde 1 o 2 meses antes de que comience la floración. A diario, jugo de zanahoria y apio. Vimos que la zanahoria tiene un alto contenido en vitamina A, en carotenos, que va a proteger nuestras mucosas, y el apio tiene un alto contenido en quercetina, que va a reducir las histaminas. Y también va a elevar los niveles de zinc. El apio tiene un alto contenido en zinc. Como fruta, elige la manzana, por su alto contenido también quercetina. La pera también tiene bastante quercetina. Recordar que tenemos que tener buenos niveles de vitamina C. La vitamina C es un antihistamínico natural. En los cítricos lo vamos a tener. Esto todo como alimentación. Luego podemos utilizar suplementación para apoyar todo esto. Si toleras la cebolla cruda, pues también es antihistamínica. Y podríamos utilizar algún fermentado para ir apoyando esa salud intestinal sin abusar de ellos. Kimchi, kombucha, kefir, tempeh, no chucrut, que ya vimos que ese sí que produce histaminas. Y alimentos ricos en omega 3, que son la chía, lino, el cáñamo, todas estas semillas trituradas. Y en cuanto a suplementación y complementación, pues por ejemplo, en el desayuno podríamos utilizar 1 gramo de vitamina C, y a medida que se acerque el momento en el que esta alergia va a aparecer, que esta modulación del sistema inmune no va a ser inmediata, vamos a necesitar tiempo hasta que esas células del sistema inmune empiecen a reconocer esas sustancias, esas moléculas como no agresivas. Pues utilizaremos 1 gramo de vitamina C, y luego vamos a aumentar a 2 gramos, que no lo haremos junto con la misma comida, sino junto con el desayuno y junto con la comida. Así que tenemos ahí ya un antihistamínico. Necesitamos la exposición al sol para regular los ritmos circadianos, para obtener esa vitamina D. Así que 10 minutos al amanecer y al atardecer, eso mínimo. 15-20 minutos a mediodía si es verano, no en horas donde haga demasiado calor. O hasta 45 minutos en invierno, en las horas centrales del día, si vives en esas latitudes en las que sí que hay radiación ultravioleta en invierno. Y si se necesitara suplementación, podríamos utilizar un suplemento de vitamina D con vitamina K2, 5.000 unidades al día durante esos meses en los que más necesitamos la regulación del sistema inmune. Así que ya tenemos una pauta de tratamiento, cómo ajustarlo al método de RI. Todos estos suplementos, complementos, podríamos irlos haciendo al tiempo que estamos aplicando el método. Por supuesto, hasta que no tengamos reparado todo nuestro intestino y nuestro sistema inmune vaya modulándose, pues no vamos a solucionar el problema de las alergias, pero sí que veréis que temporada tras temporada, si aplicamos todas estas pautas, vais a poder ir corrigiendo esas alergias tan incómodas. Muchísimas gracias por tu atención a este monográfico. Te deseamos un feliz detox.